Buenos días, primero que todo a todos donde estén. Agradecer primero que nada su presencia virtual. Nos tenemos que ir acostumbrando un poco a esta forma de entre comillas, vernos y juntarnos. Espero que todos se encuentren muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Claudio Vázquez, yo soy gerente comercial de Netafim Chile y estamos dando el puntapié inicial a estos 2 días de webinar sobre riego enterrado. La idea de este webinar surge, ¿no es cierto?, de una demanda creciente que existe por eficientizar el uso del agua, ¿no es cierto?, en cultivos y en frutales en Chile y en todas partes, y también por atender soluciones que requieren tal vez el uso de este tipo de técnicas, como el riego enterrado, en proyectos que se están realizando que pueden contemplar cosechas mecanizadas, con plantaciones de alta densidad, etcétera. Hoy tenemos la suerte de contar con oradores de distintos países, de Israel, de Argentina y de Chile. Tenemos a Michi Uner, nuestro director agronómico corporativo, que va a ser el que va a iniciar las presentaciones. Contamos también con Fernando Acosta y Juan Pablo Saralegui, que aportan una gran experiencia, ¿no es cierto?, en todo lo que es el riego enterrado en Argentina. Con Miguel Orellana, nuestro agrónomo de Netafim Chile, que también está trabajando muy fuerte este tema, que ha tenido una muy alta demanda en el último tiempo. Y por supuesto con nuestro gerente técnico, Andrés Bossier, que aporta toda su sapiencia y experiencia desde el punto de vista de productos y otros temas. Para no aburrirlo, los dejo ahora con Michi y agradezco nuevamente su presencia y la confianza de seguir trabajando de la mano con Netafim. Michi, suyo. Ok. Buenos días a todos los oyentes por este medio un poco extraño, pero como dijo Claudio, vamos a tener que acostumbrarnos por un tiempo y espero que sea por un tiempo nada más. Ok, el tema del goteo enterrado no es algo nuevo, tiene muchos años atrás, vamos a verlo un poco atrás enseguida. Los nombres con que se usan en Latinoamérica es o goteo subterráneo o goteo enterrado. Mucha gente no gusta la palabra enterrado. Y en inglés lo conocen como SDI o SSDI, Subsurface Drip Irrigation. Así que en algunos papers, en algunos artículos lo van a encontrar como SDI o como SSDI, pero estamos hablando de lo mismo. El temario del que vamos a hablar en estos 45 minutos, ¿ok? Va a ser el goteo enterrado, por qué y para qué mercados, ¿ok? Los cultivos, los caudales de los goteros para el goteo enterrado o subterráneo, distancia entre goteros, distancia entre líneas de goteo, profundidad de enterrado y proyectos en América y otros países. No traten de leer, simplemente arriba está en español y abajo en inglés porque lo traduje para que vean también demostrar que son papers, artículos sacados de, de investigaciones. Y aquí lo que pueden ver es un dato que del año 2003 al 2008 en Estados Unidos, en esos 5 años, la superficie en hectáreas subió en goteo enterrado de 163.000 a 260.000 hectáreas, o sea, un incremento del 50%. Cuando también en Estados Unidos, el goteo en general, superficial y subterráneo, estaba en 566.000 hectáreas y aumentó en esos 5 años a 694.000, es un 23% de aumento. O sea que si vemos esta tabla que aparece aquí abajo, podemos ver que en los 5 años, 97.000 hectáreas de goteo subterráneo en Estados Unidos aumentó, que fue un 59% en relación a lo que había de goteo subterráneo en el 2003, al 2008, y el total del goteo en general en Estados Unidos aumentó en 128.000 hectáreas. O sea que estos 97.000 hectáreas de goteo subterráneo están en estos 128.000 hectáreas de incremento en esos 5 años.
¿ok? Y estamos hablando nada más hasta el 2008. Ok. Un poco de referencia para que veamos de qué estamos hablando. Ok, no es necesario que lean, voy a ir marcando. Ok, y pueden ver acá esta persona, Lamb, Freddie Lamb. Freddie Lamb es bastante muy conocido en Estados Unidos como un investigador en riegos de cultivos extensivos y en especial también en lo que es goteos subterráneos. Trabaja en el Centro de Investigación y Extensión Agrícola de la Universidad de Kansas, okay, en Estados Unidos, y él escribió lo siguiente, que requerimientos de riego por el cultivo del maíz usando el goteo subterráneo puede ser reducido en un 25% o más, okay, usando riego subterráneo. Y sigue diciendo él, Lam es muy conocido, también fue invitado hace 3 o 4 años a un congreso en Argentina, en la ciudad de Tucumán, en el Centro de Investigación Manfredi, que es donde empezaron la siembra directa en Argentina. Y este Lam escribe, en el año 2001, y dice lo siguiente, que limitando irrigaciones de 6 a 4.3 milímetros por día fueron suficientemente efectivos para producir promedios de 16.1 toneladas por hectárea en el oeste semiárido de Kansas, donde las necesidades máximas del cultivo pueden llegar a exceder a 9 y 10 milímetros. Okay. Yo sé que para ustedes en Chile 16 toneladas por hectárea de maíz no es cosa muy difícil de hacerlo, okay, pero no son las mismas condiciones, okay, en el oeste de Kansas a las condiciones climáticas y de suelo que tienen ustedes en Chile, en la zona centro de Chile. Okay, que estas producciones son alcanzadas hasta inclusive fácilmente, quiero decir, okay, de lo que he escuchado y he leído. Ok, siguiendo con las ventajas del riego subterráneo, también este profesor Lam dice lo siguiente, las ventajas: mejor eficiencia en el uso del agua, uso de agua de menor calidad agronómica, estamos más hablando de agua un poco más salada inclusive, mejor uniformidad en la distribución del agua de riego, incrementa las producciones y la calidad de las mismas, mejora las condiciones contra la aparición de enfermedades, ¿okay? Mejora las condiciones para aplicación de fertilizantes y pesticidas. Los fertilizantes que estamos acostumbrados a poner, a usar en riegos superficiales siguen siendo los mismos, ¿okay? Mejor control del maleza, porque generalmente no llegamos a mojar la superficie del suelo. Mejora las oportunidades de doble cultivo o rotación de cultivos. Esto lo van a poder escuchar después con nuestro agrónomo de Argentina, Fernando Acosta, en las rotaciones de cultivos que hacen en Argentina. Los inconvenientes que tienen, okay, que tiene el riego subterráneo o el goteo subterráneo, es el monitoreo del equipo de riego. No se ven las mangueras, todas las mangueras están adentro, lo único que se ve son las válvulas, e incluso en algunos proyectos las válvulas también están enterradas, están puestas debajo del suelo. Esto en Argentina hay, por ejemplo, en caña de azúcar. La germinación de cultivos donde las líneas de goteo están muy profundas se hace más difícil, ¿ok? Limitación en la profundidad de preparación del suelo por implementos agrícolas. Tengan en cuenta que después van a ir viendo, del momento en que hay goteo manguera subterránea, la preparación o el trabajo de los suelos a ciertas profundidades ya no pueden hacerlo. Por lo tanto, hay una limitación en lo que es preparación del suelo por implementos agrícolas o en el manejo o en el laboreo de los suelos en profundidades, ¿ok? Y otros dos puntos: la intrusión de raíces en los goteros es algo que hay que tener en cuenta. Ya hay solución para eso de hace muchos años, vamos a verlo después. Y también posibles daños por roedores que algunas veces aparecen
y en distintas zonas de lo que es América Latina y también en Estados Unidos, los roedores son diferentes según las zonas, ¿ok? Muy bien. Con esta introducción pasaríamos entonces a lo que es el goteo subterráneo, hablando de los principios, la teoría y de las experiencias que tenemos, o sea, la práctica también que tenemos hasta ahora. Cuando hablamos de los cultivos con goteo subterráneo, conviene que una forma de mirar más fácil, más práctica, es dividirlo en grupos de cultivos. ¿Okay? Si ponemos del lado izquierdo, pueden ver en la columna izquierda cultivos extensivos. ¿Okay? Los cultivos son la caña, hoy se están usando y hace muchos años la caña de azúcar. La caña de azúcar, por ejemplo, empezó en el año de 1990, 1992 más o menos, en lo que es América Latina, en lo que es goteo subterráneo, ¿ok? Hoy en América Latina, Netafim tiene 100.000 alrededor y un poquito más, quisiera decir, 100.000 hectáreas de goteo subterráneo en caña de azúcar, y en todo el mundo llegamos hasta un poco más de 200.000. ¿Okay? En África nomás tenemos 50.000 hectáreas. ¿Okay? Maíz, soja, alfalfa, espárrago, algodón, trigo y pastura, que vamos a verlo después en lista de proyectos, con datos de proyectos que vamos a ver después. En hortalizas también, la papa, el tomate industrial, melón, cebolla, batata y stevia. Y en lo que es el grupo de los frutales, está el café, pecan, almendros, olivos, jojoba, palma africana, banana y viñedo. Una opinión personal. Cada cultivo tiene su particularidad. No se puede generalizar todos los puntos técnicos y agronómicos para todos en un solo modelo. Para entender por qué mucha gente llega a la decisión que quiere o necesita el riego subterráneo o el goteo subterráneo. En realidad es más fácil no. Es mejor regar de arriba para abajo que de abajo para arriba. Pero si ya tengo un problema técnico, que la forma económica y la forma práctica y a largo tiempo, ¿okay? En el eje del tiempo es que me conviene enterrar la manguera de goteo, entonces para cada uno de estos cultivos que ustedes ven, tanto de la izquierda, del medio o la derecha, siempre tiene que haber algunas razones técnicas agronómicas por la cual me conviene enterrar la manguera. Okay. En la caña de azúcar, no hay en Chile caña de azúcar, pero la gente conocen lo que es la caña de azúcar. Toda la caña de azúcar con goteo es goteo subterráneo. Y el problema es que la caña hay que quemarla para cosechar. Se quemaba, ahora por el medio ambiente no se quema. Entonces, pero sí hay que subir con máquinas cosechadoras, entonces no se puede subir con máquinas cosechadoras en un cañaveral donde las mangueras están en la superficie del suelo. Por lo tanto, la forma de regar con goteo es poner el goteo, enterrar el gotero, hacer goteo subterráneo. Y cada uno de estos cultivos, cuando lleguemos al café, voy a explicar qué pasó en Brasil, por qué la gente pidió, tienen que buscar una solución para los problemas que tenemos. Y cada uno de estos cultivos siempre hay alguna razón técnica, agronómica, que influye en el manejo agronómico, por la cual uno decide enterrar la manguera. Y para cada uno tenemos que buscar la forma en las decisiones que hay que tomar, y voy a explicar esto seguidamente. Ok, hablamos ahora de los tipos de gotero para goteo subterráneo, distancia entre goteros y caudales, que son las preguntas básicas primeras que uno ve. Los tipos de goteros. Si hablamos de gotero autocompensado, debemos elegir un gotero autocompensado con la característica AS, antisifón. ¿Para qué? Para que cuando las mangueras drenen y hagan una succión, que cuando está afuera chupa aire nada más, succiona aire, cuando está en el suelo
puede succionar o succiona barro. Por lo tanto, cuando se usa gotero autocompensado, tenemos que procurar siempre usar la característica antisifón del gotero, que tanto hay en el DreamNet y como en el Uniram también. El antisifón no existe en un gotero no autocompensado, Entonces, al no haber un antisifón, no puede haber una característica antisifón en el gotero autocompensado. Entonces, Netafim lo que hizo fue desarrollar la característica flap, que es como una ventanilla en el agujero de salida de la manguera. Y generalmente el flap en las mangueras se puede hacer en grosores hasta de 0.38 milímetros, lo que se le llama 15.000, tiene que ser 1000 y no mm. En los caudales de los goteros enterrados, no debería ser diferente a los caudales usados en goteo superficial, excepto los goteros de altos caudales. Podríamos decir diciendo lo siguiente, que los más usados son los goteros de 1 litro por hora, 1.6, 2 litros por hora y 2.3 litros por hora. Menos usados el 0.6 litros por hora, pero el 0.6 litros por hora, por ser un gotero más pequeño, con laberintos más estrechos que el gotero de 1 litro por hora, pero sí se usa en muchos proyectos el 0.6 litros por hora, donde la calidad de agua del riego, me refiero más a lo que es TCS, totales de sólidos en suspensión, son altos, entonces no se puede usar. Por ejemplo, en muchos proyectos de Argentina, en la provincia de Córdoba, la mayoría del agua, la mayoría del agua vienen de pozos de buena calidad, también sin hierro y sin manganeso, y por lo tanto el 0.6 litros por hora es el que más se usa en lo que son proyectos de goteo subterráneo en granos en Argentina. Y los que no se usan son los de 3 litros por hora para arriba. ¿Por qué? Porque empiezan muchas veces, según a qué profundidad también están enterrados, empieza a salir el agua como una columna de agua que sale por la superficie, y en la realidad tampoco no se necesita usar a 3 litros por hora. 2.3 litros por hora es el máximo que llegamos a usar, lo que no quiere decir que caudales más altos están prohibidos. Simplemente estamos hablando de la experiencia y en la práctica que se tiene a través de todos estos años. Si hablamos de la distancia entre goteros, generalmente en goteos subterráneos se reduce un poco la distancia entre los goteros. Si tenemos otra vez en el mismo grupo de cultivos, si hablamos de los cultivos extensivos, y pueden ver estos cultivos que están acá, desde la caña, maíz, soja, alfalfa, la distancia entre los goteros está entre 40 a 50 centímetros. Espárragos algunas veces también 30 centímetros, en lugares más arenosos. La distancia entre los goteros en la manguera, ¿verdad? En lo que es hortalizas, estamos hablando de alrededor de 30 más 30 centímetros entre goteros, y fíjense, piensen que cuando hablamos de distancia entre goteros, pensemos también en el sistema radicular de cada cultivo. Por ejemplo, las hortalizas tienen un sistema, si vamos a hablar una cebolla, un ajo, por ejemplo, ¿verdad? Inclusive la stevia que viene de clones, el edulcorante stevia, que ahora se usa solamente clones, tienen un sistema radicular pequeño, no grande. Por lo tanto, y la distancia entre los goteros tiene que venir también a tener una relación con el sistema, con el tamaño y el desarrollo del sistema radicular. Por lo tanto, las hortalizas, y también por su valor económico de venta, ¿verdad?, llevan goteros más cerca uno de otro. Y si vamos a los frutales, ¿verdad?, ya con un sistema radicular bien grande, como todos los frutales y los árboles y arbustos frutales, ¿verdad? Entonces ya vamos a entre 40 y 50, más es lo que usamos 50
centímetros hasta 60 centímetros. En café usamos hasta 60 centímetros entre goteros. Y en palma africana, okay, lo que recomendamos es no más de 75 centímetros entre goteros. Okay. Prácticamente no hay una diferencia con la superficial. Vuelvo a decir, con el goteo superficial, un poco menos, en lo posible sí. La profundidad de enterrado va a depender de varias cosas y eso es algo que hay que tomar en cuenta. El suelo, la textura del suelo, ¿por qué? Por el movimiento del agua de abajo para arriba. Si hay una presencia de capa impermeable, entonces ver a qué profundidad enterrar, y la presencia de piedras medianas y piedras grandes. El cultivo, ¿de qué cultivo estamos hablando? Siempre hay que tener en cuenta, como dije antes, el sistema radicular. Hay que estudiar el sistema radicular. Hay que abrir unas calicatas y entender el sistema, el sistema radicular, cómo está, si es un sistema restringido o grande, para saber en qué lugar poner la manguera, ya hablando también de la distancia del tronco a un costado y la profundidad, porque lo que queremos es poner agua donde están las raíces, no poner agua donde nos sea más fácil enterrar la manguera. Entonces, los cultivos también, según el sistema radicular, pueden ver una gran diferencia entre lo que es caña de azúcar, alfalfa, pecanes y olivos. Si lo comparamos con un cultivo de sistema radicular más pequeño, como el ajo, la batata o la papa, ¿ok? Y también otro punto respecto a los cultivos es la rotación de cultivos. ¿De qué rotación de cultivos estamos hablando? Y no menos importante, y lo que siempre se habla, es las maquinarias. Las maquinarias que vamos a usar, la preparación del suelo entre cosecha y siembra de cultivos no perennes, ¿ok? Maquinarias usadas en cosecha. Otra pregunta, ¿se pisará o no se pisará la manguera durante el paso de las maquinarias? ¿Ok? En este caso quiero decir que mientras en el momento en las cosechas, como la caña de azúcar, si otros cultivos como frutales también, cuando ya el suelo llegó a una cierta cantidad de agua, disminuyeron la cantidad de agua, no vemos daño, y si están en la profundidad más o menos de 25 centímetros, ¿verdad? No vemos daño, no vemos daño por pisadas de las maquinarias en las mangueras, ¿ok? Y esto lo pueden ver también. Fernando va en la charla próxima, van a ver también los cultivos en Argentina, donde entran las cosechadoras. Ya son suelos que 20, 25 días antes los granos se dejaron de regar o más días, y no se sabe, de las cosechadoras, lo que cosechan no saben en dónde están los granos, dónde están las mangueras, por lo tanto pisan en cualquier punto, ¿ok? Y los trabajos agrícolas durante el desarrollo del cultivo también. Todo esto es un panorama que uno junta, ¿verdad? Y va analizando y va viendo en dónde pone, a qué profundidad le conviene. No hay que ser muy profundo. Más o menos lo que nosotros vimos y buscamos un común denominador en muchos cultivos, la profundidad que responde muy bien para poder mojar también bastante la parte de arriba sin llegar a mojar la superficie del suelo, está no más de 30, no menos de 20. Y le voy a decir, no porque 25 es el promedio, pero lo que más usamos es el de 25 centímetros, ¿ok? Y en granos, por ejemplo, tratamos de acercarnos a 22 más o menos, más a 20 que a 25. Pero cada uno tiene que analizar, tiene que ver sus máquinas, sus condiciones, ¿ok? Para decidir la profundidad de enterrado de la manguera. La profundidad enterrado, como pueden ver, de vuelta, si hablamos de los cultivos extensivos, estamos hablando de estas profundidades entre 20 y 25 centímetros. Algunos, como en espárrago, es un poco menos. Algunos, como el algodón, puede llegar un poco más. Alfalfa también puede llegar un poco más porque su desarrollo radicular es más profundo. En hortalizas, estamos hablando de estas profundidades. ¿Y por qué? Porque en hortalizas, aunque usamos el goteo subterráneo, a muy poca profundidad, son mangueras que se sacan en la cosecha o se sacan a final de la temporada.
¿ok? Goteo subterráneo no quiere decir que se pone, no obliga, ¿ok? La forma de pensar muchas veces nos hace pensar que es por muchos años. En lo que es hortalizas, donde es necesario, por alguna razón, vamos a verlo después de una foto de México, ¿ok? Que es necesario enterrar la manguera. Si se entierra 2 o 3 centímetros, pasa a ser goteo, ya pasa a tener las características físicas y de diseño, ¿ok? Y de inconvenientes y de ventajas de lo que es un goteo subterráneo, ¿ok? Y si estamos hablando de frutales, ¿ok? También lo que más usamos entre 20 y máximo 30 centímetros de profundidad de enterrado de la manguera. Grosor de la manguera. La característica del grosor de la manguera, la duración va a depender también de la duración del cultivo, ¿verdad? Tiene una relación con la duración del cultivo. Especialmente tiene relación también con la agresividad del sistema radicular. No es lo mismo si comparamos la agresividad del sistema radicular de granos, ¿ok? Con un sistema radicular de los cítricos, que son raíces mucho más fuertes, más agresivas, más suberosas, ¿verdad? Y que pueden estrangular una manguera. Estrangular no quiere decir que por arriba y por abajo, sino que estrangulan si es que una raíz bastante gruesa va creciendo y va apretando una manguera, tanto de abajo para arriba o de arriba para abajo, entonces lo va estrangulando, va presionando esa manguera hasta que queda presionado y quedó como un estrangulado de la manguera y empieza a haber problemas de presión. Y la ubicación de acuerdo a los cultivos. Entonces el grosor de pared de la manguera, ¿ok? Lo que se usa en los que son cultivos extensivos, lo que es el 0.38 milímetros, lo que vendría a ser alrededor del 15.000, conocido también como grosor 15.000. En las hortalizas, ¿verdad? Se usa 0.20 milímetros, ¿ok? En la stevia, ¿y por qué 0.20, que es el 8.000? Porque generalmente se usa una temporada, máximo 2 temporadas, y se cambia. La stevia, que ya es un cultivo por su sistema de raíces, ¿verdad? Y es un cultivo más parecido a lo que una hortaliza, ¿ok? Pero es perenne, 4 o 5 años, ya se pasa entonces a una manguera de un poco más grosor, 0.38 milímetros, que es el conocido 15.000. Y en frutales, justamente teniendo en cuenta la agresividad que pueden tener las raíces de ciertos frutales, ¿ok? Que son árboles, que son cultivos perennes, ¿ok? Entonces usamos ya una manguera en lo posible de 0.9, o sea, ya es de 0.9 milímetros, ya es una manguera gruesa, ¿ok? Donde puede competir con la agresividad un poco de la agresividad del sistema radicular de estos cultivos. Es más resistente, por supuesto, a las raíces. Por lo tanto, eso es la respuesta nuestra. Tiene que ser entonces en frutales usar mangueras de más grosor. La distancia entre líneas va a depender de qué cultivo estamos hablando. Si hablamos de cultivos extensivos, ¿ok? O intensivos, extensivos, podemos usar según lo que necesita el cultivo. Puede ser una línea de goteo por hilera de cultivo, una línea de goteo por cada 2 hileras de cultivo, o si queremos hacer cubrimiento total. Entonces, al hablar de cubrimiento total, tenemos que decidir a qué distancia entre las mangueras. Y si vamos a frutales, entonces ya tenemos que decidir una línea de goteo por hilera de cultivo, ejemplo, café. 2 líneas de goteo por hilera de cultivo, ejemplo, pueden ser también almendros. O 4 líneas de goteo por hilera de cultivo. Hay plantaciones muy altas, de bajas densidades y de distancias grandes entre hileras de cultivo. Entonces ya se llega también a 4 mangueras, como hay nogales. Creo que hay nogales en Chile con 4 mangueras ya, y también algunos pecanes en México, ¿verdad? Con 4 mangueras por hilera. Y si vamos aquí a esto, ¿verdad? Esto es de Rivera en el año 2003, creo que Rivera es un español, haciendo cuenta de distintas texturas de suelo, ¿verdad? Él llegó a que el espaciamiento entre regantes, entre mangueras, según texturas de suelo, vean que el más
cerca es el de 80 centímetros en un suelo arenoso franco, ¿verdad? Y en un arcilloso 108 es lo que llegó como al máximo, ¿verdad? Y el promedio, no, el 111 acá es el máximo, ¿verdad? Y lo que quiero decirles es lo siguiente. Nosotros en lo que son cultivos extensivos, donde buscamos un cubrimiento total de abajo, como si tuviésemos una piscina que está regando de abajo para arriba, también, y de abajo para abajo también, ¿ok? La distancia entre las mangueras es 90 centímetros. Ese es el modelo. De ahí puede bajar a 80, como muchas veces bajamos en suelos más arenosos. 1 o 2 proyectos tuvieron que ser, que conozco nuestros, tuvieron que bajar a 70, ¿ok? Y también hay algunos que llegan a 100 centímetros de distancia, ¿ok? Cuando la textura lo permite, ¿ok? Cuando estamos hablando de cubrimiento total del suelo, ¿ok? Por ejemplo, unos ejemplos. Aquí pueden ver tomate industrial, esto es en California, ¿ok? Y pueden ver con el señalador, estoy mostrando, debajo de este tomate industrial ya hay una manguera puesta varios años atrás, ¿ok? Enseguida cuento como, si vamos a pueden ver que es lo que dice acá el Farm D, ¿ok? Es la empresa. Esta misma empresa Farm D, el mismo año, era un campo al lado de otro. Las fotografías son mías del año 2011. Y pueden ver que acá hay algodón, donde están estas líneas rojas, es donde está enterrada la manguera, ya tiempo atrás, ¿ok? Y es una manguera para 2 hileras de goteo, 2 hileras de algodón, disculpen. Entonces, ¿ok? Uno dice, bueno, pero ¿cómo inclusive no germinaron con el goteo? La forma de trabajar de ellos en esta parte de California, de esta empresa Farm D y de esta empresa que ven acá, el Sano Farm, pueden ver, esta es una forma de trabajar. Ellos preparan el suelo, ellos entierran la manguera con GPS, saben dónde está la manguera, la ubicación de la manguera en cada momento, siempre, cada año, preparan sus camas, ¿ok? Preparan el suelo con aspersión. Todo lo que ponen, pueden ver, el algodón es germinado con aspersión. El tomate industrial es plantado y establecido con la aspersión. Luego que está establecido el cultivo, sacan la aspersión y siguen regando con el goteo. Entonces, no tienen ningún problema. Esta es la forma de trabajar de ellos, ¿ok? No en todo California se trabaja de la misma manera. Por eso le digo, el goteo subterráneo es muy particular a las decisiones que uno puede tomar según sus condiciones de trabajo. Esta persona también en el mismo viaje en el 2011, este es en Texas, tenía una manguera cada 1,50 m, aquí pueden ver. Y este es el maíz que él tenía. El dueño nos recibió a nosotros, vino y dijo, señores, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo decidí, yo vivo muy bien con esto. Sí, se puede ver que hay una desuniformidad en el crecimiento del maíz, pero yo vivo bien con esto, tengo buenos resultados, para mí son buenos resultados, no necesito más. Y aquí tenemos también otro ejemplo en México. Durante 2 años no enterraron la manguera, no usaron GPS, no sabían luego dónde está el GPS. 3 años fue bueno, ¿ok? Después ya no pudo ser bueno porque no siguieron las recomendaciones de dónde está la manguera. El enterrado de la manguera con GPS es muy importante. Entonces aquí ya las hileras no estaban, acá tenían una manguera cada 2 hileras de maíz, y luego cuando querían enterrar, cuando querían germinar, ya había problema en dónde estaba la manguera. Esto es en Texas. Aquí es un campo de sembrado, germinando de algodón, donde la manguera está a 1 metro de profundidad y la germinación es hecho con el riego, con el goteo subterráneo. Y si aquí saltamos de Texas, estoy mostrando sistemas diferentes, y aquí pueden ver una alfalfa con mangueras a 1,20 m. Y aquí ustedes pueden ver un poco de oleaje entre
las camas entre la manguera 1,20 m, y la persona que nos recibió acá, esto era con agua residuales, la persona que nos recibió aquí decía, miren señores, yo no tengo problema, yo sé, hay oleaje, pero eso fue decisión mía, yo vivo bien con esto, mis producciones son buenas, por lo tanto para mí 1,20 m para mí es suficiente. Entonces, y de ahí pasamos a México en ese mismo año, y aquí lo que pueden ver es una unión, ¿ok?, de dos proyectos. Pueden ver los árboles son pecanes, ¿ok?, con goteo superficial, ¿verdad? Y alfalfa en el medio de las dos hileras de pecanes con goteo subterráneo. Son dos proyectos independientes en un mismo campo. Pero aquí, por el tema, las mangueras están a 80 centímetros, 0,8 metros, ¿ok? ¿Por qué? Por el tema, en el desierto de Sonora, el suelo son bastante livianos, ¿ok? Entonces, según lo que quiero demostrar con estos es que según las opciones, según las características que cada uno encuentra y analiza, y esto hay que hacerlo con tiempo y hay que hacerlo de forma profesional, ¿okay?, va tomando las decisiones de acuerdo a lo que se necesita y no solamente a lo que se hizo, a lo que hizo, lo que vio en un viaje o lo que hace otra gente en otras regiones. ¿Okay? Entonces, pasando ahora a lo que es preparación de suelo, muy importante el tema de preparación de suelo, ¿ok? Esto quizás Fernando también va a explicar. Lo que yo quiero llamar la atención en esto es la preparación de suelo es importante porque hay que tener en cuenta que como en todos los cultivos, porque acá es más importante porque de momento, porque por muchos años no se va a tocar el suelo en la profundidad. Por lo tanto, cuando se hace el goteo subterráneo, se prepara bien el suelo, ¿ok?, para tenerlo muchos años en uso sin tener que tomar. Hay cosas que hay que tener, esto lo van a escuchar mañana con Juan Pablo Saralegui sobre el tema de la instalación. Preguntas muy importantes, no voy a hablar ahora de esto. La tubería secundaria, yo lo llamo tubería secundaria, lo que viene la tubería después de la válvula, ¿es instalada antes del enterrado de la manguera o después del enterrado de la manguera? Esto para mañana queda para Juan Pablo Saralegui, para que ustedes se recuerden también a ver qué pensarían ustedes, cómo sería mejor, si antes de poner la secundaria o después de poner la secundaria. Y también hay otra gente que busca, ¿verdad?, al no tener GPS, ¿verdad?, como este tractor que no tiene GPS, hacen sus camas, ¿verdad?, ya marcan el campo y luego entierran la manguera, ¿ok? Cada uno trata de buscar la forma, de momento que uno entiende qué es lo que necesita hacer, busca de hacerlo en la manera más eficiente de acuerdo a lo que tiene. Máquinas de goteo subterráneo, pueden ver, para enterrar mangueras. Esta es una máquina hecha en Brasil, de acuerdo a unos indicaciones de Estados Unidos y de Israel, ¿ok? Esta también es otra máquina también en Uruguay, ¿ok? Pero todas están basadas. Esta es una máquina de Estados Unidos, ¿verdad? Muy importante, pues si estamos hablando de cultivos extensivos, la nivelación, ¿verdad?, después del enterrado. Hay otras cosas que hay que tener en cuenta en lo que es la máquina y son las particularidades de la máquina de enterrado. Las ruedas de profundidad, lugares de pasos peligrosos para la manguera, salida de manguera del tubo enterrador y goteo para arriba o para abajo. Ruedas de control. Juan Pablo va a explicar mañana por qué es importante la rueda de control en una manguera, en un cultivo, en un equipo de enterrado, ¿ok? Los lugares peligrosos, Pablo también va a explicar las mangueras, por qué tienen que cuidarse cuando pasan por lugares peligrosos para no estropear la manguera antes de empezar a usarlas, ¿ok? Cómo se cuidan las mangueras cuando se usan en la manguera que entierra, en el equipo que entierra la manguera, ¿ok? Y también el lugar de salida de la manguera, que es un lugar que no lo vemos porque va enterrado. Esto va en la parte, no enterrado, va debajo de la superficie del suelo, y qué cuidados tenemos que tener en la salida de la manguera del suelo. Y la instalación no deja de ser una instalación diferente a lo que es una instalación de goteo superficial.
Muy importante, luego, esto es algo muy importante, el uso del rodillo luego de enterrado de la manguera. ¿Por qué? No significa compactación del suelo, lo que necesitamos es sacar el exceso del aire del suelo, ¿verdad? Para que haya una mejor capilaridad y el agua pueda distribuirse mejor a los costados y para arriba. Este es un paso importantísimo en todos los proyectos, se usa, tratamos de usar, ¿ok? Y en casi todos se usan, ¿ok? ¿Para qué? Para devolver al suelo su misma estructura y su misma capilaridad. Manejo y la irrigación no es algo que vamos a entrar hoy, pero no deja de ser prácticamente igual a un goteo superficial. Sí hay que entender cómo es la distribución del agua en el volumen radicular del cultivo. El manejo de la fertilización también tenemos que tener en cuenta nada más el comportamiento del nitrógeno y del fósforo, dos comportamientos diferentes en el momento de la fertilización. Por lo tanto, según los cultivos, el momento de aplicación del nitrógeno y del fósforo en goteo subterráneo es diferente a lo que es el goteo superficial. En otro momento podríamos hablar de esto. Igual que el programa de mantenimiento, señores, el programa de mantenimiento no deja de ser diferente a un proyecto de goteo con sistema superficial. Esto ustedes lo saben y está dentro del manual de mantenimiento de Natafim, que está disponible en la web y en todos los países. La intrusión de raíz en el gotero, eso sí, es algo importante que tenemos que saber. No es una solución ya probada, ¿ok? Aceptada y con excelentes resultados para hacer los tratamientos con trifluoralina. Son tratamientos preventivos que previenen la intrusión de las raíces dentro del gotero. La trifluoralina tiene una característica que es absorbido por el suelo, inmovilizado por el suelo, por la arcilla del suelo y por la materia orgánica del suelo. Por lo tanto, se eligió la trifluoralina también por su modo de trabajar como herbicida. Ataca solamente al crecimiento inicial de las raíces, al desarrollo apical de cada raíz, ¿ok? Y quema la raíz ahí, no es sistémico. Por lo tanto, cuando se aplica la trifluoralina en goteo subterráneo, lo que se logra hacer, un poco de imaginación, es como una muralla de trifluoralina alrededor de cada goteo, de cada gotero. Es algo muy probado hace muchos años y en todos los proyectos lo usamos para evitar la intrusión de raíces en los goteros. Ok, 10 minutos para hablar de cultivos con goteo subterráneo. Aquí pueden ver en Texas en el año 2012, ok, pueden ver. Este es un algodón sembrado en el año 2012, junio 2012, principio de junio 2012. Aquí pueden ver algodón del año pasado, del año 2011. Aquí había manguera, acá está el algodón germinado con goteo, ¿ok? Y la distancia entre goteo, 1 metro. Igualmente acá pueden ver el algodón del año pasado, es la misma granja, ¿ok? La misma empresa. Y aquí también pueden ver de cerca, ¿ok? Esto es siembra directa, suelo sin manejar, y pueden ver que es un suelo bastante arenoso. Muy cerca de ahí pueden ver, es otro también en Texas, aquí también, algodón sembrado a 50 centímetros de distancia entre las hileras de algodón y la manguera a 1 metro de distancia. ¿Ok? Y pueden ver estos campos, también el mismo campo. Ahora, imagínense ahora, vamos a ir atrás, a la derecha de ustedes de la pantalla. Atrás de esta persona había un campo sembrado con maíz. Este es el campo sembrado con maíz. Y pueden ver el algodón del año pasado, el año 2011. Estamos ahí en junio 2012. Y pueden ver que uno puede creer que la dirección del algodón del 2011 era igual a la siembra de maíz 2012. Y aquí pueden ver también la misma impresión. Pero ahí pueden ver, esta es la dirección de siembra de algodón 2011 y aquí la dirección de siembra del maíz 2012. O sea, una de las ventajas que tenemos con riego por goteo subterráneo es que, como se hace también en Argentina, cambian
la dirección de los de sembrado de los cultivos. Aquí pueden ver, es el mismo campo que vieron ahí, el maíz sembrado. Aquí pueden ver, ¿verdad? Una semilla de maíz que está empezando a germinar. Pueden ver aquí una semilla y aquí otra semilla ya sacando el hipocótilo. Este es un campo, volviendo, vimos antes la Farm D en California, esos cultivos donde vieron, ese campo que vieron con goteo, con tomate industrial o algodón, ¿verdad? Al lado de eso había un trigo, ¿ok? También este trigo con mangueras a 1,60 m, ¿verdad? Pero la germinación se hace con aspersión y luego siguen regando con el goteo. Aquí pueden ver el trigo. Otros cultivos, café. Café, nosotros tenemos en Brasil alrededor de unas 150.000 hectáreas de café con goteo desde el año 1997 hasta ahora, ¿ok? Pero el café en Brasil tenía un problema, ¿ok? Que en algunos había un problema, que en la época de cosecha, los granos que caían después de que caían al momento de la cosecha, había que recogerlos con una barredora. Entonces, cuando venía la barredora, imagínense esas máquinas que barren las calles, los costados de las calles, en las veredas, ¿ok? Entonces, la manguera molestaba y los productores pedían una solución, porque ellos tenían que levantar la manguera a mano, con mano de obra, levantar la manguera, ponerlas colgadas en las ramas del café. Es una planta alta, ¿no? Como se ve ahora ahí, ¿verdad? Y luego pasaban la máquina y luego bajaban de vuelta. Entonces querían una solución. Estoy hablando del año 2006, 2007, y hasta el 2010 hemos hecho pruebas, ¿ok? Van a ver enseguida, y empezamos hoy casi todo el café que se vende hoy, los proyectos de goteo en café en Brasil, el goteo subterráneo, justamente por el tema de la cosecha. O sea que aquí, ¿por qué la gente buscó la solución de goteo subterráneo? Fue por tema de problemas de cosecha. No había algo agronómico, algo de suelo o algo diferente. Aquí fue una cuestión técnica, económica, ¿ok? Cómo solucionar el inconveniente de la manguera, levantarla y volverla a bajar luego después de la cosecha. Aquí pueden ver una máquina, la misma máquina, ¿verdad? Lo que hace este disco es cortar las raíces para cortar las raíces y no quebrar las raíces, ¿ok? El enterrado es entre 15 y 20 centímetros. Desarrollamos una metodología para ir viendo durante 3 años, 2007, 2008, 2009, y en el 2010, 2011 liberamos, ahí pueden ver, goteo superficial del lado izquierdo, goteo enterrado del lado derecho, prácticamente ninguna diferencia, quizás el enterrado inclusive mejor. Hemos estudiado los largos de las ramas del café. El café, como algunos frutales, produce fruto en la rama del año anterior, ¿ok? Superficial del lado izquierdo, enterrado del lado derecho, también no hubo diferencia, quizás el enterrado mejor, y las raíces también, hemos visto que en el superficial y en el enterrado no había diferencia en el comportamiento de las raíces, o en la cantidad de raíces, y sigue siendo. También hemos visto, para demostrar la confianza que los clientes necesitaban, habíamos visualizado goteo superficial, cómo estaban los goteros en las pruebas, y luego en el goteo enterrado, cómo estaban los goteros, y se vio que se pudo demostrar que no hay también ningún problema. Otro cultivo muy usado en goteo subterráneo es la alfalfa. Son fotos de México, y este es un proyecto que terminó del año 2019, y como hay muchos números, ahora voy a mostrar ahora lo que van a ver ahora es la producción. 27 toneladas aquí arriba es superficie y riego por inundación, y aquí 32 toneladas es el riego por goteo. Estoy hablando en 2019, proyecto nuevo. Si hablamos acá de la cantidad de agua usada, y podemos ver que el goteo por inundación,
el riego por inundación usó 17.600 metros cúbicos por hectárea o 1.760 milímetros, y el goteo logramos usar 13.300 metros cúbicos por hectárea o 1.320 milímetros, que vendría a ser casi un 25% de ahorro en lo que comparado con lo que hacían en el mismo fundo, en el mismo rancho, como se dice en México, fue 25% de ahorro de agua. Y en lo que es el uso, la optimización del agua, se llegó a lo siguiente: 1.5 kilos de materia seca por metro cúbico por hectárea en el superficial, en el riego por inundación, y en el goteo subterráneo se llegó a 2.5 kilos de materia seca por metro cúbico por hectárea, o sea, una optimización del agua mejor utilización de agua de un 62%. Esto era el año pasado, estamos hablando del mismo campo. Pueden ver ahí que dice 2019, lado izquierdo 16 de enero 2019, es el mismo campo, esto con problemas también que tuvimos de carbonatos, demostrando el problema de carbonato con vinagre, y este es el campo, lado izquierdo 27 de febrero 2019, y también el lado derecho 27 de febrero del 2017. Pueden ver que atrás las montañas, vean que son las mismas montañas que vamos mostrando en varios meses. Aquí es 25 de abril del año pasado, y del lado derecho el 12 de junio del año pasado. O sea, y este es el 3 de julio del año pasado, corte y cosecha, buenos resultados, y siguen ahora agrandando este año. En lo que es pasturas, en pasturas tenemos el ejemplo de Brasil, dos ejemplos muy buenos, con buenos resultados. Aquí es una pastura costal bermuda, que el híbrido es un Tifton 85, 23 hectáreas, y el goteo que se usó es un DreamNet PC antisifón, 1 litro por hora, 55 centímetros entre goteros, 90 centímetros entre mangueras. Aquí el objetivo era hacer fardos de este pasto, pueden entrar inclusive en la web y pueden ver, hagan Real Feno pastura, y van a llegar a esto y van a ver, y los resultados que vemos aquí son los siguientes: 7.2 toneladas de fardos por corte. Estos son la cantidad de fardos, por 13 kilos, y llegamos a un promedio de 550 fardos por corte, que viene a ser 7.2 toneladas por corte, y la media de tiempo fueron 52 días. En el año hubieron 7 cortes, entre 42 y 70 días en invierno. Si vamos a hacer una relación, ¿qué es lo que se hacía antes? Pueden ver, antes ellos regaban con aspersión cañones, llegaban a 33 toneladas por hectárea, y con goteo llegaron a 7.2 toneladas. O sea que hubo 140% de aumento de productividad. Y aquí podemos hablar, para que se entienda de qué estamos hablando: 1.200 milímetros de lluvia más 1.110 milímetros por aspersión en 7 cortes daban 3 toneladas por hectárea en cada corte. Sin embargo, con el goteo, con las mismas 1.200 milímetros de lluvia y con 800 milímetros de goteo en 7 cortes, y con la fertilización a través del goteo, se llegó a 7.2 toneladas por corte. Vuelvo a repetir, 140% de aumento de la productividad. El segundo también de pastura, ¿verdad? Esto ya es una pastura ya donde los animales subían, Estamos hablando de la pastura Sinodón, la variedad es Estrella Roja, del Sinodón, del grupo Sinodón de pastos, Siembra 16 de 2016, el goteo, también un DreamNet AS, espaciamiento 90 centímetros entre mangueras, 50 centímetros entre goteros, caudal 1 litro por hora, diseñado para 5 milímetros por día, 7 operaciones, y funcionamiento hoy ya 3 años, 17, 18 y 2019.
Resultados. Aquí quiero mostrar lo siguiente. Esto, el arroba, es lo que se usa, una medida que se usa bastante en Brasil y son 15 kilos son 15 kilos. Y el resultado fue, aquí pueden ver ustedes, según la Universidad Federal del Río Grande do Sur, la carne producida en pasturas, la carne en gancho, en pastura, que es el 55% de la carne total del animal, son 62 arrobas, 930 kilos por hectárea por año. 2015, 930, en el 2016 fue 95 kilos por hectárea por año en pasturas intensivas. Y a esa pastura intensiva donde se puso el goteo, pasó de 63 a 121 arrobas, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, multiplicado por 15, llega a ser 1812 kilos por hectárea por año. Esto fue lo que ellos hicieron. Muy interesante ver el manejo que hicieron. Se hacía una vuelta de 21 días. El color verde es los 3 días que los animales están comiendo. Este es el cuarto día cuando ya salieron los animales y aquí se riega y se fertiliza. El azul son los días disponibles para riego. Luego, de vuelta en el marrón, riego y fertilización. De vuelta el azul, los días disponibles para seguir regando, y los 3 días en blanco, que son los 3 días que no se riegan, para que los animales puedan volver a subir acá, ¿verdad? Durante 3 días seguir comiendo. Resultados. Ellos lograron poner en el año 2018-19, esa segunda temporada. La primera temporada fue 17-18, que fue también una temporada muy buena, y por eso ellos lograron de ahí aumentar más. 141 vacas por hectárea. El aumento promedio por día fue de 845 gramos, 845 kilos. Y aquí podemos ver lo siguiente, donde está este recuadro rojo. Si tenemos un aumento de 0.845 kilos por día, o sea, 845 gramos por día, por 141 animales, por 365 días, y por 50% para llegar a rendimiento en gancho, ellos llegaron a 21.744 kilos de carne por hectárea, no por hectárea. Y si lo dividimos entre 12 hectáreas, se llega a esto, a 1.812 kilos por hectárea de carne en gancho por hectárea por año, que son las 121 arrobas por hectárea por año, como lo mostré antes. Según en los números, estos son números que no se ven en Brasil, ¿verdad? Es bastante una sorpresa por segundo año. Segundo año hubo, en vez de 1.800, hubo 1.400, porque hubieron solamente, o 1.300 kilos, porque hubieron nada más 108 animales, y ya en el segundo año, en el mismo campo, subieron a 141 cabezas por hectárea, del proyecto, disculpe, 141 vacas. O sea que hay un aumento de 92%. Sigamos. Otros cultivos, para ir terminando, sí. Vemos, sí. Sí, 2 minutos. Sí. Almendros en Israel, pueden ver, acá tenemos 2 mangueras por hileras. Ok, aquí pueden ver una manguera, la otra manguera, donde está un poco húmedo, los finales de las líneas. Esto es una combinación de riego deficitario y con goteo subterráneo en almendras en el año, durante 4 años, 97 al 2000, en Murcia, en España, donde pudieron demostrar, acá voy mostrando, aquí en estos 3 años, que la producción media anual en granos, hubo un bajo de menos de 100 kilos, no, 20 kilos, nada más, no, disculpen, 110 kilos, pero del punto de vista estadístico,
con la cantidad de agua menos que pudieron dar. Pueden ver que aquí la diferencia fue que en la época media pudieron bajar, en vez de 100%, daban un 20% de la evapotranspiración de referencia, y estadísticamente lograron, demuestran que no hay diferencia desde el punto de vista estadístico. Olivos en Brasil, aquí pueden ver también, fue difícil de enterrar, pero todo eso lo ven enterrado, está enterrado. Olivos en Israel, también enterrando 2 mangueras por hileras. Olivos en España, son fotos del año 99, ok, digo que 99 y 10 de abril 99 porque fue sacado por mí, así lo tengo guardado en la computadora. En lo que es en Jaén, la zona de Jaén, la zona de Córdoba y Sevilla, la zona de Andalucía, ¿ok? Tenemos, según el dato de hace 4 o 5 días, nada más, ¿ok? No menos de 50.000 hectáreas, no menos de 50.000 hectáreas de olivo con goteo subterráneo en España. Pecán en México, aquí pueden ver 2 mangueras de un lado y 2 mangueras del otro lado, son 4 mangueras por hilera, ¿ok? Aquí porque se puso 3 mangueras de cada lado, o sea, 6 mangueras, porque la distancia entre estos pecanes eran de 12 metros, disculpen, de 14 metros, ¿ok? Esto es pecanes en Brasil, 2 mangueras por hilera, ¿ok? Y acá lo que quiero comentar algo, porque muchas veces los clientes quieren aprovechar más. Esta persona quería poner en este campo, subir animales, ¿ok? Pero le dijimos que no suba los animales porque donde está la manguera y está mojado bastante el suelo, entonces van a ver pisada de los animales sobre la manguera y van a producir daños, y esto fue realmente lo que pasó, y desde ese momento solamente metió los animales una vez y luego lo sacó. Otros cultivos, algodón en Brasil, en México, ¿verdad? Maíz. Este es nuestro primer proyecto en Brasil de 80 hectáreas de goteo enterrado en maíz, soja, ¿ok? Tomate industrial, como ya lo vieron, tomate industrial en Brasil. Una persona que estuvo en California fue a verlo, el mismo dueño, ¿ok? Cuando vino dijo, yo quiero goteo enterrado como ustedes hacen en California, y estos son las producciones. 90 con los pivotes que tiene y 140 toneladas con goteo. Esto es papa con goteo subterráneo. Pueden ver nada más lo que está poniendo aquí la máquina. Ya la papa está enterrada, está sembrada, y lo que hace nada más es poner la manguera a 2-3 centímetros encima y nada más. Esta manguera luego es sacada, ¿ok? Y vuelta o no a usar según la condición. Y por último, el goteo enterrado en el cultivo de la stevia. En Brasil tuvimos que desarrollar la máquina para enterrar la manguera, o sea, cada cultivo necesita de estudiar y darle la solución. El último, sí, esto es para demostrar, esto es cebollines en México, y fíjense acá lo que pasaba, por qué esta empresa decidió en el norte de México usar goteo subterráneo. Esto es la cama de los cebollines, una zona de muchísimo viento, muy fuerte, y la solución para usar la manguera, usar goteo, era enterrar la manguera, y solamente lo enterraban a 2, 3, máximo 4 centímetros, y así lo mantenían para que la manguera quede en el medio de la cama de los cebollines. Aquí en la foto de abajo pueden ver, del lado izquierdo, ya la manguera puesta sin mojar el suelo antes de sembrar, y del lado derecho, la manguera ya puesta y con 80 milímetros de riego para mojar de esta manera, como lo ven acá. Muchas gracias.